El sonido del martillo del juez aún retumbaba en mis oídos mientras sostenía los papeles del divorcio con manos temblorosas. Después de 7 años de matrimonio, todo había terminado con una firma. 7 años de promesas rotas, de silencios que gritaban más que las peleas, de lágrimas ocultas bajo la ducha mientras él dormía en el sofá. Nunca imaginé que mi historia de amor terminaría en un frío juzgado, bajo la mirada impersonal de extraños. Me llamo Julieta y, hasta hace 2 horas, era la esposa de Santiago. Ahora solo era Julieta, a secas. Me sentía hueca, como si alguien hubiera arrancado una parte de mí y la hubiera arrojado a la basura. Salí del tribunal sin mirar atrás, sin despedidas, sin palabras. No había nada que decir. El aire era espeso, y el cielo gris parecía burlarse de mi estado de ánimo. Subí al taxi con la mirada perdida, ignorando el mensaje de voz de mi madre y los mensajes de mis amigas. No quería consuelo. Quería desaparecer. Pero la vida, caprichosa y cruel, tenía otros planes. La mañana siguiente, el despertador sonó a las 6:30 como siempre, como si nada hubiera cambiado. Pero todo era distinto. Me senté en la cama con los ojos fijos en el anillo que aún llevaba puesto. Lo arranqué de mi dedo como si me quemara y lo lancé contra la pared, donde cayó con un sonido metálico que resonó en el silencio de mi departamento. Una ducha rápida, maquillaje para ocultar los rastros del llanto y un vestido negro que abrazaba mi cuerpo como una segunda piel. Iba a enfrentar el mundo aunque por dentro me estuviera desmoronando. El edificio de la editorial donde trabajaba me recibió con su habitual indiferencia. Saludé con una sonrisa fingida, una que había perfeccionado durante años de infelicidad matrimonial. Pero entonces, en cuanto crucé la puerta del departamento de redacción, lo vi. Bruno. Alto, de hombros anchos, cabello negro rebelde y ojos del color del ámbar líquido. Mi compañero de trabajo. El editor nuevo que había llegado hace apenas 3 meses. Lo había visto muchas veces, claro, pero esa mañana algo era distinto. O quizás era yo la que ya no era la misma. Me miró. No con lástima, no con pena. Me miró como si pudiera ver más allá del maquillaje, más allá de la sonrisa ensayada. Como si pudiera ver mi dolor. ¿Estás bien?, me preguntó con voz grave y una expresión genuinamente preocupada. Tragué saliva, luchando contra las lágrimas. No quería hablar, pero algo en su tono me dio una extraña sensación de seguridad. Asentí, pero él no se convenció. Julieta, si necesitas un café o un respiro, estoy aquí. Nadie debería enfrentar esto sola. Esto. Esa palabra bastó para saber que alguien había hablado. Mi divorcio ya era noticia de oficina. Genial. Estoy bien, mentí, dándome vuelta y caminando hacia mi escritorio. Pero su mirada me siguió. La sentí como un calor en la espalda, como una caricia silenciosa. A lo largo del día, cada vez que levantaba la vista, ahí estaba él. Bruno. Observándome con esa intensidad que me hacía olvidar, por un instante, el dolor. En la pausa del mediodía, mientras revolvía mi ensalada sin hambre en la cocina compartida, él se acercó con 2 cafés. Me ofreció uno sin decir palabra, y me quedé mirándolo, sorprendida. El tuyo, sin azúcar, con un toque de canela, dijo. Me quedé helada. ¿Cómo sabía eso? Te escuché pedirlo el otro día en la cafetería. Tengo buena memoria para los detalles, agregó, como si no fuera gran cosa. Pero lo era. Porque mi ex nunca había recordado cómo me gustaba el café. Porque Bruno, en su silencio, en su sutileza, estaba notando cosas que nadie más veía. Ese día no hablamos mucho, pero su presencia fue un ancla en medio del caos. Y cuando al final de la jornada me ofreció llevarme a casa, lo rechacé, pero con una sonrisa sincera por primera vez en semanas. Y mientras lo veía alejarse por el pasillo, su espalda ancha bajo la camisa ajustada, no pude evitar preguntarme cómo sería apoyarme en él. Solo por un momento. Solo para respirar. Esa noche, en mi cama vacía, pensé en Bruno. Pensé en sus ojos, en su voz, en su manera de mirar. Y por primera vez desde que todo se rompió, sentí algo distinto al dolor. Sentí curiosidad. Y ese fue el comienzo del fin de mi tristeza. Porque a veces, el corazón empieza a sanar justo cuando menos lo esperas. Cuando alguien inesperado te ofrece un café y una nueva razón para volver a sentir. El lunes siguiente, desperté con una sensación de anticipación que no lograba comprender del todo. No era felicidad, porque aún dolía. No era ilusión, porque no me atrevía a sentirla todavía. Era algo diferente, algo nuevo. Como si una parte de mí, esa que había estado dormida durante años, comenzara a abrir lentamente los ojos. Me tomé más tiempo frente al espejo. No para esconder el dolor, sino para verme a mí misma, reconocerme.
Elegí un vestido color burdeos que siempre me había parecido demasiado atrevido para la oficina, pero ese día no me importó. Al llegar a la editorial, el aire parecía más liviano. Quizás era el clima, o quizás era él. Bruno. Estaba apoyado junto a la máquina de café, leyendo algo en su celular. Alzó la vista justo cuando pasé, y nuestros ojos se encontraron. Me sonrió. No fue una sonrisa amplia, sino una de esas que comienzan en los labios pero terminan en los ojos. Me detuve, sin saber por qué. Buenos días, Julieta, dijo, con esa voz grave que me hacía estremecer. Buenos días, Bruno. Gracias por el café el otro día, respondí. Cuando quieras. Hoy también traje uno para ti, añadió, levantando el vaso de cartón. Mis mejillas se encendieron. Agradecí en silencio y tomé el café de sus manos, nuestras yemas rozándose por un segundo que pareció más largo de lo debido. Durante la mañana, me sorprendí a mí misma buscando cualquier excusa para hablar con él. Le pedí ayuda con una corrección, le pregunté su opinión sobre un titular, incluso inventé una duda sobre un texto que ya había resuelto. Cada conversación era un juego de miradas, un intercambio de gestos y silencios cargados de algo que no sabíamos nombrar. A la hora del almuerzo, cuando estaba a punto de comer sola en mi escritorio como de costumbre, Bruno apareció con una propuesta inesperada. ¿Te gustaría almorzar conmigo en la terraza?, preguntó, señalando el tupper que llevaba en la mano. ¿La terraza?, repetí, desconcertada. Tiene una vista decente y nadie sube ahí. Podemos escapar un rato del caos de abajo. Dudé. No porque no quisiera, sino porque la idea de estar a solas con él me ponía nerviosa de una manera que no recordaba haber sentido en años. Pero asentí. La terraza estaba casi desierta, salvo por una planta marchita y un par de sillas de metal. Nos sentamos uno frente al otro, el sol cálido sobre nuestras cabezas, y durante unos minutos solo masticamos en silencio. Hasta que él habló. ¿Sabes? A veces es necesario romperse para volver a construirse de otra forma. Lo dijo sin mirarme, como si hablara consigo mismo. Pero yo sentí cada palabra como una caricia en el alma. Me siento como si estuviera en ruinas, admití. Las ruinas tienen belleza. Son prueba de lo que resistió el tiempo. Lo miré, sorprendida por la profundidad de su pensamiento. Bruno no era solo el tipo atractivo de la oficina. Había algo más, algo que me atraía sin remedio. Ese almuerzo fue el primero de muchos. Comenzamos a repetir esa rutina de subir a la terraza y compartir comida, palabras, silencios. Me reía con él. Me escuchaba con una atención que me desarmaba. Y poco a poco, la grieta en mi pecho comenzó a cerrarse. Una tarde, mientras caminábamos hacia la salida, la lluvia nos sorprendió. Corrimos hasta la puerta del edificio, riendo como dos adolescentes, empapados. Él se quitó la chaqueta y me la puso sobre los hombros, y su cercanía, su calor, me hizo temblar. «Estás helada», murmuró, sus dedos rozando mi mejilla húmeda. Lo miré a los ojos, y por un segundo, el mundo se detuvo. Sus labios estaban tan cerca que podía sentir su aliento. Pero no me besó. Se apartó con suavidad, como si supiera que aún no estaba lista. Y esa delicadeza fue más poderosa que cualquier beso. Esa noche, no pude dormir. Pensé en Bruno. En su manera de hablar, de mirarme, de hacerme sentir que importaba. ¿Era posible empezar a sentir algo tan pronto después de haber perdido tanto? O quizás, lo que sentía no era nuevo, sino algo que siempre estuvo ahí, escondido bajo la rutina y la resignación. Al día siguiente, lo busqué con la mirada nada más entrar. Estaba en su escritorio, concentrado, y cuando me vio, me dedicó esa media sonrisa que ya conocía tan bien. Me acerqué con un pretexto cualquiera, y cuando nuestros dedos se rozaron al intercambiar unos papeles, supe que algo estaba cambiando. Algo imparable. Al final del día, antes de irme, encontré un post-it pegado a mi monitor. Hoy hay lluvia de estrellas. Si quieres, te llevo a verla. El corazón me dio un vuelco. Lo busqué por la oficina, pero ya se había ido. Con el papel en la mano, dudé. Podía ignorarlo. Podía fingir que no lo vi. Pero algo dentro de mí gritaba por una oportunidad. A las 8 en punto, bajé y lo encontré esperándome junto a su auto. Cuando me vio, su rostro se iluminó. El camino hasta el mirador fue tranquilo, con música suave y risas compartidas. Hablamos de todo y de nada, y cuando al fin llegamos, nos sentamos sobre una manta en el capó del coche, mirando el cielo estrellado. Gracias por esto, dije en voz baja. Gracias por venir, respondió él. Me miró, y esta vez no se contuvo. Sus dedos acariciaron mi mejilla con ternura, y su rostro se acercó al mío.
Cuando sus labios tocaron los míos, sentí que todo el dolor, toda la tristeza, comenzaban a desvanecerse. Fue un beso suave, lento, lleno de promesas. Un nuevo comienzo. Un renacer. El beso quedó suspendido en mi memoria como una fotografía perfecta. Sus labios suaves, la calidez de su aliento, la forma en que su mano en mi mejilla temblaba apenas perceptiblemente, como si él también dudara de merecer ese momento. Y sin embargo, ahí estábamos. Dos almas rotas que, sin saber cómo, comenzaban a encontrar en el otro una forma de reconstruirse. Cuando nos separamos, no dijimos nada. No hacía falta. Él me miró con esa intensidad suya que me desarmaba, y simplemente deslizó su mano en la mía, entrelazando nuestros dedos como si siempre hubieran estado destinados a encajar. El camino de regreso fue silencioso, pero no incómodo. Era un silencio lleno de significado, de pensamientos que no necesitaban palabras. Me dejó frente a mi edificio y, antes de que pudiera bajar, se inclinó hacia mí. No quiero apresurar nada, Julieta. Solo quiero que sepas que estoy aquí, y no voy a desaparecer. Asentí, incapaz de hablar, y esa noche me dormí con una paz que no recordaba haber sentido en años. Al día siguiente, todo parecía más brillante. Incluso el café sabía mejor. Llegué a la editorial con una energía distinta, y aunque traté de mantener la compostura, mis ojos inevitablemente buscaban a Bruno. Él llegó un poco después, y cuando me vio, me regaló esa media sonrisa que ya se había vuelto adictiva. Nos saludamos con naturalidad, como si nada hubiera pasado, como si ese beso bajo las estrellas no hubiera cambiado todo. Pero sí lo había hecho. A lo largo del día, nuestras miradas se encontraban constantemente, y cada vez que pasaba cerca de su escritorio, podía sentir su presencia como una corriente eléctrica recorriéndome la piel. En la hora del almuerzo, él no dijo nada, pero me esperó junto al ascensor. Subimos a la terraza en silencio, como si fuera un ritual sagrado que nadie debía interrumpir. La brisa era suave, y el cielo estaba despejado. Nos sentamos, como siempre, uno frente al otro. Pero esta vez, nuestras rodillas se rozaban, nuestras manos se tocaban fugazmente al compartir el postre, y nuestras miradas hablaban más que cualquier palabra. He estado pensando en ti todo el día, confesó de pronto, su voz apenas un susurro. Yo también, admití, sorprendida por mi propia sinceridad. Él sonrió, y su mirada descendió a mis labios. Por un instante, pensé que volvería a besarme, pero se contuvo. En lugar de eso, me acarició la mano con suavidad, como si cada gesto suyo fuera una promesa silenciosa de respeto, de cuidado, de deseo contenido. Esa tarde pasó lentamente, cada minuto cargado de tensión. Cuando me acerqué a su escritorio para entregarle un informe, nuestras manos se rozaron de nuevo y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Él levantó la vista y me susurró, ¿quieres que pasemos por tu lugar esta noche? Solo para charlar, o lo que tú quieras. Dudé. No porque no quisiera, sino porque tenía miedo. Miedo de sentir demasiado. Miedo de dejar entrar a alguien justo cuando todavía tenía heridas abiertas. Pero algo en su mirada me dio valor. Sí, dije simplemente. Esa noche, cuando llegó a mi departamento, todo fue distinto. No traía flores ni vino. Traía una sonrisa tímida, una mirada cálida y una pizza con extra de queso que me hizo reír. Cenamos sentados en el suelo de mi sala, con la televisión encendida pero sin prestarle atención. Hablamos durante horas, de nuestras infancias, de nuestras familias, de lo que nos rompió y de lo que aún soñábamos. Me contó que su último intento de relación terminó en traición, que desde entonces no había vuelto a confiar del todo. Y yo le hablé de mi matrimonio, de cómo cada día me fui apagando un poco más, de cómo me volví invisible para el hombre que decía amarme. Pero tú no eres invisible, Julieta. Nunca lo fuiste, dijo, tomándome la mano. El contacto fue eléctrico. Me acerqué, temblorosa, y esta vez fue él quien cerró la distancia. Su beso fue diferente al anterior, más profundo, más urgente, más lleno de necesidad. Nos besamos como si estuviéramos descubriendo algo vital, algo que nos había sido negado demasiado tiempo. Y cuando sus manos comenzaron a recorrer mi espalda, cuando nuestros cuerpos se fundieron en un abrazo lento y tembloroso, supe que ya no había marcha atrás. Pero justo cuando comenzábamos a deslizarnos por el abismo del deseo, me detuve. Me separé con suavidad, respirando agitadamente. Lo siento. No estoy lista aún, susurré. Bruno se quedó quieto un instante, y luego asintió, acariciando mi mejilla con ternura. No tienes que disculparte. Estoy aquí para lo que necesites, cuando lo necesites. Y eso me desarmó más que cualquier caricia.
Pasamos el resto de la noche abrazados en el sofá, hablando hasta quedarnos dormidos. No hubo sexo. No hacía falta. Lo que compartimos esa noche fue más íntimo que cualquier encuentro físico. Fue un encuentro de almas. A partir de ese día, nuestra relación cambió. Seguíamos siendo discretos en la oficina, pero había un brillo distinto en nuestras miradas, una complicidad silenciosa que no pasaba desapercibida. Y fue justamente eso lo que llamó la atención de alguien que prefería verme sola, destruida y sumisa. Mi exmarido, Santiago. Una tarde, lo encontré esperándome frente al edificio. Apoyado contra su auto, con esa sonrisa arrogante que tantas veces confundí con encanto. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. No tenemos nada que decirnos, Santiago. Ya firmamos todo. No se trata de eso. Se trata de ti, de lo que estás haciendo. Supe de inmediato a qué se refería. Y el hecho de que hubiera espiado mi vida, como si todavía tuviera algún derecho sobre mí, me llenó de furia. No tienes derecho a opinar sobre lo que hago. Te estás exponiendo. La gente habla. No quiero que termines arrepintiéndote. Me reí, una risa amarga. ¿Ahora te preocupas por mí? Después de años ignorándome, humillándome, no necesito tu protección, Santiago. Ni tu opinión. Me giré para entrar al edificio, pero sus palabras me detuvieron. Él no es lo que parece, Julieta. Cuídate. Me congelé. ¿Qué significaba eso? ¿Una amenaza? ¿Celos? ¿Mentiras? No lo sabía. Pero en ese momento, supe que el pasado no se iría sin pelear. Y que si quería seguir adelante con Bruno, tendría que enfrentar mucho más que mis propios miedos. Tendría que enfrentar los fantasmas que aún se aferraban a mí. Y esta vez, no pensaba rendirme. No pude concentrarme en nada durante el resto del día. Las palabras de Santiago seguían repitiéndose en mi cabeza como un eco venenoso. Él no es lo que parece. ¿Qué pretendía con eso? ¿Sembrar dudas? ¿Hacerme retroceder justo ahora que empezaba a avanzar? Lo conocía demasiado bien. Sabía cómo manipular, cómo disfrazar la culpa de preocupación. Pero lo que no sabía era que ya no tenía poder sobre mí. O al menos, eso quería creer. Aún así, sus palabras lograron lo que pretendía, inquietarme. Pasé la tarde entre pensamientos oscuros, cuestionándome si estaba cometiendo un error al involucrarme con Bruno tan pronto. Pero cada vez que recordaba sus gestos, su paciencia, su ternura, el miedo retrocedía un poco. Al salir del trabajo, Bruno me esperaba con esa sonrisa cálida que parecía tener el don de desarmar mis barreras. ¿Todo bien? Preguntó apenas me vio. Dudé. Podría mentir, fingir que nada pasaba. Pero si algo había aprendido en este tiempo, era que no quería construir nada basado en silencios. Santiago apareció hoy, dije al fin. Bruno enmudeció por un segundo, su mandíbula marcándose con tensión. ¿Qué quería? Decirme que me cuide de ti. Que no eres lo que pareces. Él me miró con una mezcla de asombro y algo más. ¿Dolor? ¿Decepción? Pero no por mí, sino por lo que esas palabras representaban. Julieta, no soy perfecto. Pero jamás jugaría contigo. No después de lo que me contaste. No después de lo que estamos construyendo. Asentí, mordiéndome el labio. Lo sé. Solo, me hizo dudar de todo por un momento. Está bien. Es normal. Pero si alguna vez dudas de mí, solo háblame. No dejes que nadie más decida por ti. Su sinceridad, su forma directa de mirar las cosas, me recordó porque había comenzado a confiar en él. Esa noche no vino a mi departamento. No porque no quisiera, sino porque yo necesitaba procesar, pensar, respirar. Nos despedimos con un beso largo en la entrada, y mientras lo veía alejarse, supe que esto era distinto. Al día siguiente, intenté enfocarme en el trabajo. Pero bastaba con verlo cruzar el pasillo para que mi corazón se acelerara. La tensión entre nosotros era palpable, incluso en los gestos más simples. Un roce al pasar, una sonrisa desde lejos, una nota dejada sobre mi escritorio con su caligrafía desordenada. Pero la paz duró poco. Esa misma tarde, recibí un correo anónimo. Solo una frase y una fotografía adjunta. Ten cuidado en quien confías. La imagen era de Bruno, abrazando a una mujer rubia frente a un restaurante. La fecha era de hacía apenas 2 semanas. Sentí el estómago dar un vuelco. ¿Quién era ella? ¿Por qué me lo ocultó? ¿Y quién estaba intentando sabotear esto? Guardé el correo y, sin pensarlo 2 veces, subí a la terraza donde sabía que él solía escapar del bullicio. Lo encontré allí, mirando el cielo con las manos en los bolsillos. Me acerqué sin hablar, y él se giró al sentir mis pasos. ¿Todo bien? No lo sé. Recibí esto, le mostré el celular.
Su expresión cambió de inmediato. No de culpa, sino de frustración. Ella es mi hermana, Julieta. Camila. Vive en Barcelona y vino de sorpresa a visitarme. Esa noche fuimos a cenar. Eso es todo. ¿Tu hermana? Pregunté, sintiéndome repentinamente ridícula. Sí. Mira, sacó su celular y buscó fotos. Me mostró una serie de imágenes, él y la misma mujer riendo, abrazados, en distintas partes de la ciudad. Algunas con más gente. Una con una pareja mayor. Nuestros padres, explicó. Respiré hondo, el alivio llenándome el pecho como una marea inesperada. Lo siento. No debería haber dudado. No tienes que disculparte. Solo prométeme que, si pasa algo así otra vez, vendrás directo a mí. No le des poder a los fantasmas de tu pasado. Asentí, sintiéndome tonta pero también profundamente agradecida. Ese día entendí algo. No importaba cuán herida estuviera. Si quería amar de nuevo, tendría que aprender a confiar. Las semanas siguientes fueron un lento pero firme avanzar hacia algo que no sabíamos cómo nombrar, pero que ambos sentíamos crecer. No había promesas, ni etiquetas. Solo miradas cada vez más largas, caricias cada vez más íntimas, momentos que hablaban de un futuro que, aunque incierto, se sentía cada vez más real. Pero no todo era fácil. Santiago comenzó a aparecer más seguido. Lo veía en la esquina de mi calle, en la cafetería frente a la oficina, incluso en eventos de la editorial. Siempre con esa sonrisa de solo pasaba por aquí. Empezaba a aparecer una sombra. Una que no quería desaparecer. Una noche, al llegar a casa, lo encontré esperándome en la entrada de mi edificio. Necesitamos hablar, Julieta. No puedo dejar que todo termine así. Ya terminó, Santiago. Hace meses. Pero aún te amo. No lo ves, pero esto que estás haciendo, ese tipo no es para ti. Me reí, cansada. ¿Y tú sí lo eras? Me engañaste, me ignoraste, me hiciste sentir menos durante años. ¿Y ahora vienes a hablarme de amor? Fue un error. Yo estaba confundido. Pero he cambiado. Puedo demostrarte que aún podemos arreglarlo. Santiago, no hay nada que arreglar. Ya no te amo. Y ahora, amo a alguien más. Las palabras salieron sin que las pensara. Y al decirlas, supe que eran verdad. Lo amaba. A Bruno. Con miedo, con cicatrices, pero lo amaba. Santiago me miró como si le hubiera abofeteado. Luego se giró sin decir palabra y se marchó. Esa noche, llamé a Bruno. No porque necesitara protección, sino porque necesitaba compartir lo que sentía. Le conté todo. Y él solo dijo, gracias por elegirme. Por no huir. Por confiar. Nos vimos al día siguiente, y esa noche, finalmente, no hubo dudas, ni pausas, ni miedos. Nos entregamos el uno al otro con la urgencia de quienes han esperado demasiado para sentir algo verdadero. Cada beso fue una promesa. Cada caricia, una declaración. Hicimos el amor con la intensidad de quienes saben que el tiempo es frágil, pero que vale la pena cada segundo. Después, enredados en las sábanas, él susurró contra mi cuello. Nunca imaginé que podría volver a sentir algo así. Yo tampoco. Pero ahora que lo siento, no quiero perderlo. No lo harás. No mientras dependa de mí. Me dormí en sus brazos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había encontrado un hogar. No en un lugar, ni en una rutina. En una persona. En él. Pero algo me decía que Santiago no se rendiría tan fácilmente. Y que el verdadero desafío, aún estaba por comenzar. Desperté envuelta en el calor de su cuerpo, con su respiración tranquila rozando mi nuca y su brazo fuerte sujetando mi cintura como si temiera perderme. Nunca me había sentido tan segura, tan en paz. Bruno dormía aún, y lo observé en silencio durante unos minutos. Su rostro relajado, sus pestañas oscuras contra su piel dorada, la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda que nunca me había atrevido a preguntar cómo la había conseguido. Había algo en el que me desarmaba sin esfuerzo. Me levanté con cuidado para no despertarlo y fui hasta la cocina. Preparé café y me apoyé contra la encimera, abrazando la taza caliente mientras mi mente repasaba cada instante de la noche anterior. No fue solo el sexo. Fue la conexión. El modo en que nuestras almas parecían hablarse sin palabras. Cuando regresé a la habitación, Bruno ya estaba despierto, con la mirada perdida en el techo y una sonrisa suave en los labios. «Buenos días», dije. Él se giró hacia mí y extendió la mano. «Ven aquí». Me acerqué, y me acurruqué a su lado. Me besó la frente y luego los labios, con ternura. «¿Estás bien?», preguntó. «Estoy, más que bien». «¿Segura? Porque después de lo que pasó anoche, solo quiero estar seguro de que no te sientes presionada».
Lo miré con el corazón encogido por tanta consideración. No me sentí presionada. Lo necesitaba. Te necesitaba a ti. Él sonrió y me acarició el cabello. No sabes lo feliz que me hace oír eso. Pasamos la mañana juntos, como si el mundo fuera solo nuestro. Pero cuando finalmente salí para ir al trabajo, el hechizo comenzó a deshacerse. Frente al edificio, me encontré con Carla, una compañera del área de diseño. Me miró con una mezcla de curiosidad y malicia. Vaya, Julieta, ¿ya rehaciendo tu vida? La vi salir de su coche esta mañana, no estaba sola. Su tono era ácido, disfrazado de simpatía. Sí, estoy rehaciendo mi vida. ¿Hay algún problema con eso? Pregunté, cansada de las insinuaciones. Ninguno, respondió con una sonrisa forzada. Solo que pensé que te tomarías más tiempo para superar lo de Santiago. Ya sabes cómo habla la gente. Respiré hondo. No iba a permitir que los comentarios de otros arruinaran lo que había construido con tanto esfuerzo. La gente siempre va a hablar, Carla. Pero yo ya no vivo para complacerla. Caminé hacia mi escritorio con la cabeza en alto, aunque por dentro el corazón palpitaba con fuerza. Bruno llegó poco después. Me lanzó una mirada cómplice desde su sitio, y en ese momento sentí que todo valía la pena. Pero a media mañana, recibí un mensaje que me heló la sangre. Era de Santiago. Sé que estuviste con él. Tengo pruebas. Si piensas que voy a quedarme de brazos cruzados, estás muy equivocada. Lo ignoré. No iba a ceder a sus juegos. Pero él no se detuvo. Esa noche, al llegar a casa, encontré mi puerta entreabierta. Entré con el corazón en la garganta. No había señales de violencia, pero alguien había estado allí. Las luces estaban apagadas, y sobre la mesa del comedor, encontré un sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una serie de fotografías impresas, Bruno y yo en la terraza de la oficina, caminando juntos, besándonos en la entrada de mi edificio. Me sentí invadida, expuesta. En la última foto, Bruno salía de mi departamento la mañana anterior. No había notas. Solo las imágenes. Llamé a Bruno de inmediato. Llegó en menos de 15 minutos. Al ver las fotos, su expresión cambió de calma a furia. Esto es acoso, Julieta. Necesitamos hacer una denuncia. Lo sé, pero, ¿tienes miedo? Sí. Él siempre fue así. Sutil. Nunca violento. Pero sabía cómo manipular, cómo controlar. Bruno me abrazó con fuerza. Ya no estás sola. Y no voy a dejar que te haga daño. Pasamos la noche juntos, aunque esta vez no hubo pasión. Solo consuelo. Solo protección. Solo la certeza de que, aunque el pasado intentara destruirnos, nosotros íbamos a luchar. Al día siguiente, fuimos a la comisaría. Presentamos una denuncia por acoso, mostramos las fotos y di mi testimonio. La oficial que nos atendió fue empática, pero realista. Si no hay pruebas directas de que él entró al departamento, es difícil proceder con una orden de restricción. Pero vamos a hacer un seguimiento. Me sentí impotente. Pero al menos, ya no callaba. En la oficina, las cosas comenzaron a tornarse incómodas. Rumores, miradas, susurros a mis espaldas. Sabía que algunos compañeros sabían de Bruno y yo. Aunque tratáramos de ser discretos, el ambiente se cargaba cada vez que estábamos juntos. Una tarde, el jefe del departamento nos llamó a su despacho. He notado cierta tensión entre ustedes, dijo, mirando a Bruno y a mí alternativamente. Y aunque no me corresponde entrometerme en la vida privada de nadie, quiero recordar que las relaciones personales en el ámbito laboral pueden afectar la productividad. Sentí que la sangre me hervía. Con todo respeto, nuestra productividad no ha cambiado. No quiero tener que tomar decisiones más drásticas si esto se convierte en un problema para el equipo, añadió con severidad. Al salir, Bruno me tomó la mano y me miró con calma. No dejemos que esto nos divida. Solo tenemos que ser más cuidadosos. Asentí, aunque en el fondo comenzaba a sentir la presión de todos lados. El pasado, el trabajo, la opinión de los demás. Todo amenazaba con asfixiar lo que con tanto esfuerzo habíamos construido. Esa noche, mientras caminábamos juntos de regreso a casa, Bruno se detuvo y me miró. Vámonos. ¿Qué? Vámonos este fin de semana. A donde sea. Necesitamos respirar. Estar solos. Alejarnos de todo esto. Dudé por un momento, pero luego asentí. Sí, vámonos. Al día siguiente, después del trabajo, emprendimos un viaje espontáneo hacia el sur. Encontramos una cabaña junto a un lago, rodeada de bosques. El silencio, el aire puro, el agua cristalina, todo parecía conjurado para curarnos. Allí,
Entre risas, paseos de la mano, noches frente a la chimenea y confesiones susurradas bajo las sábanas, nuestro amor floreció sin barreras. Una noche, mientras contemplábamos el cielo estrellado, Bruno se giró hacia mí y dijo: «Nunca imaginé encontrar esto contigo. Pensé que solo sería una conexión fugaz. Pero ahora, no puedo imaginar mi vida sin ti». Lo miré con lágrimas en los ojos. «Tú llegaste cuando todo se había desmoronado. Y me enseñaste que aún podía reconstruirme». Se acercó y me besó con una dulzura que me arrancó el alma del pecho. «Lo que estamos construyendo es real, Julieta. Y no voy a dejar que nada ni nadie lo destruya». En ese instante, supe que sin importar los desafíos que vinieran, juntos seríamos más fuertes. Pero en el fondo de mi corazón, una inquietud persistía. Santiago no se detendría. Y el verdadero peligro, aún no había mostrado su rostro completo. El aire en la cabaña era tan puro que al respirar parecía que algo en mi interior se oxigenaba también. Las cortinas de lino se movían al compás del viento suave y los rayos del sol matinal entraban por las ventanas iluminando cada rincón de ese espacio que, por unos días, se había convertido en nuestro refugio. Bruno dormía aún, con el brazo extendido sobre la almohada que yo había dejado vacía al levantarme. Lo observé desde la cocina mientras preparaba café. El corazón me latía con fuerza, no de miedo, no de angustia, sino de esa emoción nueva que empezaba a instalarse en mí con una mezcla de ternura y deseo. Lo amaba. No tenía más dudas. No era una proyección, ni un intento desesperado por llenar el vacío que había dejado Santiago. Lo de Bruno era distinto. Era profundo, auténtico. Volví a la cama con las 2 tazas humeantes y me senté a su lado. Él se desperezó al percibir el aroma y sonrió al verme. «Esto es mejor que cualquier despertador», murmuró, tomando su taza y dándole un sorbo. «¿Cómo dormiste?» «Como no dormía desde hace años», respondí con sinceridad. «Aquí estás a salvo», dijo, acariciando mi pierna por debajo de la sábana. «Conmigo estás a salvo». Y quise creerle con todo mi ser. Pero en lo más profundo de mi mente, una sombra comenzaba a instalarse. No quería permitir que el miedo se colara en este paraíso que habíamos creado, pero era inevitable. Porque el amor no nos hace inmunes a las amenazas, solo nos da más motivos para enfrentarlas. Pasamos el día caminando por el bosque cercano, recogiendo piedras, riendo como adolescentes, tomándonos fotos ridículas con el celular. La naturaleza tenía un efecto sanador, como si el canto de los pájaros y el crujir de las hojas bajo nuestros pies se llevaran los restos del dolor que aún arrastrábamos. Por la tarde, nos recostamos sobre una manta junto al lago. El agua era tan clara que podíamos ver los peces nadando en la orilla. Bruno me miró y me acarició el rostro con sus dedos cálidos. «A veces pienso en cómo habría sido nuestra historia si nos hubiéramos conocido antes», dijo. «Quizás no habría funcionado. Yo no era la misma persona. Tú tampoco. ¿Y ahora? Ahora creo que nos encontramos en el momento justo. Cuando más lo necesitábamos». Se inclinó para besarme, y me perdí en sus labios. Cada beso era una promesa, cada caricia, una reafirmación. Esa noche hicimos el amor de nuevo, pero con una pasión más libre, sin las barreras que antes nos contenían. No había miedo. Solo deseo, confianza y una entrega total. Dormí profundamente, envuelta en sus brazos. Pero a la madrugada, algo me despertó. Un ruido. Un crujido, como de ramas pisadas. Me senté en la cama con el corazón acelerado. Miré hacia la ventana y vi una sombra cruzar por fuera. Me levanté despacio, sin hacer ruido, y caminé hasta la puerta. Bruno se incorporó, alerta. «¿Qué pasa?» Escuché algo afuera. Ambos nos acercamos a la ventana. La noche era oscura, pero la luna iluminaba lo suficiente como para distinguir una figura moviéndose entre los árboles. Bruno se vistió rápidamente y salió, a pesar de mis súplicas de que no lo hiciera. Yo lo seguí a cierta distancia. Lo vimos. Santiago. Estaba allí, parado a unos metros, con una linterna en la mano y una expresión desquiciada. «¿Qué haces aquí?», gritó Bruno. «Solo quería hablar con ella». «Estás loco. Esto es acoso. Te pedimos que te alejaras. Ella no sabe quién eres realmente. Vete», le grité desde atrás de Bruno. «No tienes derecho a seguirme». Santiago dio un paso hacia mí, pero Bruno se interpuso. «Un paso más y juro que llamo a la policía». Santiago apretó los puños, temblando de rabia. Luego se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Llamamos a la policía local, pero nos dijeron lo mismo de siempre. Sin una orden de restricción o un acto de violencia directa, no podían hacer nada más que patrullar la zona. Esa noche no dormimos. Nos quedamos abrazados, en silencio, esperando el amanecer.
El día siguiente fue silencioso, tenso. Decidimos volver a la ciudad. El viaje de regreso fue largo, cargado de pensamientos oscuros. Al llegar a mi departamento, encontramos la cerradura forzada. Alguien había entrado. Nada parecía robado, pero todas mis cosas estaban revueltas. Cajones abiertos, ropa tirada, documentos desordenados. Era una invasión. Una advertencia. Llamamos a la policía, esta vez con más pruebas. Finalmente nos otorgaron una orden de alejamiento contra Santiago. Pero eso no me devolvía la paz. Bruno propuso que me quedara con él por un tiempo. Acepté sin dudarlo. Su departamento era más pequeño, pero acogedor. Lleno de libros, plantas y pequeños detalles que hablaban de su forma de ser. Comenzamos una rutina que, a pesar del caos exterior, se sentía como un bálsamo. Cocinábamos juntos, veíamos películas abrazados en el sofá, compartíamos silencios cómodos y conversaciones profundas. Pero había una parte de mí que aún no lograba soltarse del todo. ¿Estás bien?, me preguntó una noche mientras me cepillaba el cabello antes de dormir. No lo sé. Quiero estar bien. Pero me siento vigilada todo el tiempo. Bruno se acercó y me abrazó por detrás, apoyando el mentón en mi hombro. Vamos a salir de esto. Juntos. No permitas que te robe la posibilidad de ser feliz. Y esas palabras me dieron fuerza. Decidí retomar mi vida con más firmeza. Volví al trabajo con determinación, ignorando las miradas, los rumores. Me enfoqué en mis proyectos, en mis textos. Bruno y yo seguimos siendo discretos, pero ya no nos escondíamos. Sabíamos que lo que teníamos era real y que no necesitábamos validación ajena. Pero el destino aún no había jugado su última carta. Una tarde, al salir de la oficina, recibí una llamada anónima. Al contestar, solo escuché respiración. Y luego, una frase: «No has terminado conmigo». Colgué de inmediato, con el corazón palpitando. Mostré el número a la policía, pero era imposible rastrear. Esa noche, Bruno reforzó las cerraduras, instaló cámaras de seguridad y me abrazó más fuerte que nunca. «No voy a permitir que te toque un solo cabello», prometió. Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. A pesar del miedo, a pesar del peligro, algo dentro de mí sabía que con Bruno podía enfrentar cualquier tormenta. Porque el amor, cuando es verdadero, no se rinde. Se vuelve más fuerte con cada prueba. Volver a la rutina después de todo lo que habíamos vivido era como intentar caminar con zapatos de cristal sobre una acera de adoquines. Cada paso podía quebrarse. Cada mirada era un juicio silencioso. Cada día, una lucha entre el deseo de seguir adelante y el miedo de que el pasado se arrastrara hasta nosotros. Pero lo hicimos. Bruno y yo enfrentamos la vida con más determinación que nunca. Habíamos reforzado las cerraduras, instalado cámaras, hablado con la policía. Nos sentíamos más unidos, más fuertes, como si cada amenaza no hiciera más que soldar nuestros lazos con un fuego invisible pero poderoso. Sin embargo, por dentro, yo me debatía con mis propios fantasmas. Dormía abrazada a él cada noche, pero despertaba con sobresaltos. En el trabajo, fingía normalidad, pero mi cuerpo reaccionaba a cualquier sombra, cualquier ruido fuera de lugar. Y Bruno lo notaba. No decía mucho, pero cada noche me preguntaba: «¿Estás bien?». «Estoy mejor», respondía siempre. No quería que mi miedo se convirtiera en una jaula para nosotros dos. Pero el miedo no siempre necesita permiso para entrar. Una tarde, mientras terminaba de corregir una serie de textos, recibí un sobre en papel manila, sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano. «Julieta, te convertiste en alguien que no reconozco. Creí que eras diferente. Pero te entregaste al primero que te mostró interés. Eso dice más de ti o de mí. Santiago». Me quedé paralizada. No por las palabras, sino por lo que significaban. Él aún estaba cerca. Sabía dónde trabajaba, en qué piso, en qué momento exacto dejarme una carta sin que nadie lo notara. Se me heló la sangre. Bruno llegó a mi escritorio minutos después, como si su instinto lo hubiera guiado hasta mí. Me vio pálida, con la carta aún entre los dedos. No necesitó leerla para saber quién la había escrito. Me tomó de la mano y me llevó a una sala vacía. «Dámela», pidió con voz firme. Se la entregué. La leyó en silencio, respirando profundamente, como si contuviera la rabia con todo su ser. «Esto no va a terminar hasta que hagamos algo más», dijo finalmente. «¿Cómo qué?». «Podemos pedir una ampliación de la orden. Mostrar esto. Y si no hacen nada, entonces buscaré a alguien que lo haga». «¿A qué te refieres?». «A que si el sistema no lo detiene, lo haré yo». Bruno nunca había hablado así.
Siempre había sido el equilibrio, la calma, la contención. Verlo cruzar esa línea me asustó, y me hizo amarlo más. Porque no era un impulso vacío. Era una promesa. Una noche, mientras nos preparábamos para dormir, él me abrazó con más fuerza de lo habitual. No quiero que esto nos consuma, murmuró. No quiero que tengamos miedo de vivir lo que estamos construyendo. Yo tampoco, susurré. Entonces vámonos. ¿Cómo? Vámonos por un tiempo. No es rendirse. Es protegernos. Tengo vacaciones acumuladas. Podemos irnos una semana, 2, desaparecer. Pensé en eso toda la noche. Y al amanecer, le respondí, sí. Vámonos. Planeamos todo en secreto. Nadie en la oficina lo supo, salvo el jefe directo, a quien Bruno notificó oficialmente. Nos fuimos a un pueblo costero, al norte. Pequeño, tranquilo, sin mucho más que mar, viento y calles de piedra. Rentamos una casa frente a la playa, con grandes ventanales y una terraza desde donde podíamos ver el atardecer cada día. Allí, volví a respirar. Caminábamos por la arena al amanecer, cocinábamos juntos, hacíamos el amor sin miedo. Y cada noche, me quedaba dormida con la certeza de que había hecho lo correcto. Una tarde, mientras leía en la terraza, Bruno salió con 2 copas de vino. Me senté en su regazo y brindamos por lo que estábamos viviendo. ¿Te imaginas vivir aquí?, preguntó. ¿Te refieres a dejar todo atrás? Sí. Comenzar de nuevo. Solo nosotros. Sería hermoso, pero no sé si estoy lista para abandonar mi vida por completo. No tienes que decidirlo ahora. Solo quiero que sepas que no importa dónde estemos, mientras estemos juntos. Esa noche, mientras escuchábamos el sonido de las olas desde la cama, pensé en cómo mi vida había cambiado tanto en tan poco tiempo. Y en cómo, pese a todo, me sentía más viva que nunca. Pero la tranquilidad duró poco. Una mañana, al abrir el correo electrónico, encontré un mensaje de una dirección desconocida. El asunto decía: ¿de verdad pensaste que podías huir de mí? El cuerpo del mensaje era una fotografía. Bruno y yo en la playa, abrazados, besándonos. La imagen había sido tomada desde lejos, con un teleobjetivo. Mi cuerpo se paralizó. El mar, el aire, la libertad, todo se convirtió en un escenario expuesto. Santiago estaba allí, o alguien trabajando para él. Corrí a mostrarle el correo a Bruno. Su rostro se endureció. Se acabó, dijo. ¿Qué vas a hacer? Voy a ponerle un fin. De una vez por todas. Lo detuve. No quiero que te metas en problemas. ¿Y tú quieres seguir viviendo así? ¿Con miedo cada vez que abrimos una ventana? No. Pero tampoco quiero perderte. Él me abrazó con fuerza. No me vas a perder. No si puedo evitarlo. Esa tarde, llamamos a un abogado. Explicamos todo. Mostramos las pruebas acumuladas, fotos, mensajes, cartas. El abogado era un hombre directo, de mirada firme. Podemos proceder con una demanda por acoso agravado. Pero necesitaremos testigos, pruebas contundentes. Esto va a ser largo. Haremos lo que sea necesario, dije, con Bruno a mi lado. Volvimos a casa con una mezcla de temor y determinación. Pero cuando llegamos, la puerta estaba entreabierta. Otra vez. Esta vez, no había nada revuelto. Solo una caja sobre la mesa. Dentro, una fotografía de nuestra primera cena en la terraza del trabajo. Y un cuchillo de cocina. Grité. Bruno llamó a la policía. Esa noche, me abrazó tan fuerte que me dolían los huesos. Pero yo no podía dejar de temblar. Julieta, susurró. No voy a permitir que esto continúe. Aunque tenga que enfrentar lo que sea. Y supe que hablaba en serio. Al día siguiente, Santiago fue citado por la policía. Lo interrogaron, pero como siempre, negó todo. No había pruebas de que él hubiera enviado los correos ni de que él estuviera en el pueblo. Pero algo en su mirada cambió. Ya no era el hombre confiado que intentaba manipular. Era alguien acorralado. Volvimos a casa. Esa noche no dormimos. Nos quedamos despiertos, abrazados, vigilando la entrada, esperando un sonido, un movimiento. Pero no pasó nada. Y al amanecer, algo en mí cambió. No voy a dejar que me robe la vida que estoy construyendo contigo, le dije a Bruno. Entonces vamos a luchar juntos. Ya no había miedo. Solo determinación. El día amaneció cubierto de nubes pesadas, como si el cielo presintiera que algo estaba a punto de estallar. Me levanté antes que Bruno, incapaz de seguir en la cama. Mis pensamientos eran un torbellino y el estómago se me encogía con cada respiración. La imagen de la caja con el cuchillo aún me perseguía como una pesadilla latente.
Me preparé un café con manos temblorosas y salí a la pequeña terraza que daba al mar. El sonido de las olas solía tranquilizarme, pero esa mañana solo acentuaba el silencio denso que me envolvía. Bruno se despertó poco después. Salió en silencio, se acercó por detrás y me abrazó, apoyando su barbilla en mi hombro. Hoy tengo que ir al centro. El abogado quiere que firmemos unos papeles y hay una reunión con la policía local para revisar los avances del caso, me dijo, besando mi cuello. Asentí. ¿Te acompaño? No. Prefiero que te quedes. Quiero que descanses. Prométeme que no saldrás sola. Te lo prometo. Pero había algo en su mirada que me inquietaba. Como si presintiera que ese día no sería como los demás. Desayunamos juntos y luego lo vi partir en su auto. Lo seguí con la vista hasta que desapareció en la carretera. El silencio volvió a instalarse en la casa como un huésped incómodo. Intenté leer, ver una película, escribir, pero no lograba concentrarme. A media mañana, decidí revisar los correos. Entre promociones y mensajes del trabajo, encontré uno que me hizo congelarme. El asunto decía, ¿extrañas tus viejas rutinas? Y el cuerpo del mensaje era una fotografía tomada desde lejos. Yo, en la terraza, esa misma mañana, con la taza en la mano. No había texto adicional. Solo la imagen, amenazante por su simpleza. Cerré el laptop de golpe, el corazón latiendo con violencia. Tomé el celular para llamar a Bruno, pero en ese momento, sonó el timbre. Me quedé inmóvil. Nadie debía saber que estábamos allí. Nadie más que Bruno, el abogado y las autoridades. El timbre volvió a sonar. Luego, golpes en la puerta. Llamé a Bruno. «¿Hay alguien afuera?», le dije con voz apenas audible. «¿Quién? No lo sé. No abrí». «Escúchame, Julieta. No abras. Estoy a 20 minutos. Ya llamé a la policía». «Resiste. Traba todo». «Lo haré». Cerré todas las ventanas, aseguré las puertas y tomé un cuchillo de la cocina. Me encerré en el baño, temblando. Los golpes cesaron, pero luego escuché pasos alrededor de la casa. Ruidos en la parte trasera. Como si alguien intentara forzar la puerta del patio. El corazón me retumbaba en los oídos. De pronto, un crujido. Un vidrio. La puerta de atrás estaba rota. Alguien había entrado. Me apreté contra la pared, conteniendo la respiración. Escuché pasos. Una voz. «Julieta», era él. «Santiago. Sé que estás aquí. Solo quiero hablar. Por favor». Me quedé quieta. El cuchillo en mi mano temblaba. «No vine a hacerte daño. Solo quiero entender por qué hiciste esto. ¿Por qué lo elegiste a él? Estuve allí, siempre. ¿No lo ves? Siempre fui tuyo. Sentí náuseas. ¿Cómo podía distorsionar tanto la realidad? Sal de mi casa, Santiago. Ya no tienes lugar aquí», grité desde el baño. «No quiero hacer esto por la fuerza. Pero si me obligas». Sentí los pasos acercarse. Y entonces, el sonido más hermoso, sirenas. Santiago murmuró algo incomprensible y luego los pasos se alejaron. Escuché como una puerta se abría y cerraba de golpe. Esperé. Luego golpes en la puerta principal. «Policía. Está a salvo». Salí temblando. Había 2 oficiales. Me abrazaron, me sentaron, me dieron agua. Bruno llegó poco después, pálido, los ojos encendidos de furia. Me abrazó con fuerza, como si al hacerlo pudiera protegerme del mundo entero. «¿Estás bien?» «Estoy viva», dije, con lágrimas. Santiago había escapado. Pero ahora sí tenían pruebas. Las cámaras captaron su rostro, su ingreso, su voz. La policía emitió una orden de captura inmediata. Durante las horas siguientes, estuvimos en la estación dando declaraciones. Bruno no me soltó la mano ni un segundo. Esa noche, ya de regreso en la casa, nos quedamos en silencio. No había más palabras. Solo miradas, caricias, una necesidad de aferrarnos a lo único que nos mantenía cuerdos, el amor. «No permitiré que esto nos quite la vida», dije de pronto. «Ni nuestra paz. Ni nuestra intimidad». Él me besó, con una dulzura que deshizo mis miedos por un instante. Hicimos el amor como si fuera la última vez. Con intensidad, con ternura, con desesperación. Nos desnudamos no solo de ropa, sino de dolor. De traumas. De la oscuridad que se había instalado entre nosotros. Después, con el cuerpo aún temblando, me acurruqué a su lado. «¿Crees que algún día todo esto quede atrás?» «Sí. Porque lo enfrentamos juntos. Y eso nos hace invencibles». Al día siguiente, Santiago fue capturado. Estaba escondido en un motel a las afueras del pueblo. Llevaba ropa sucia,
el rostro descompuesto. Las imágenes recorrieron los noticieros. Pero yo no las vi. No quise darle más espacio en mi mente. El juicio comenzaría semanas después, y aunque tendríamos que regresar a la ciudad para seguir con el proceso legal, esa noche, en la cabaña, brindamos por la libertad. Por el amor. Por todo lo que habíamos superado. ¿Sabes algo? Dije mirándolo a los ojos. Pensé que el divorcio me rompería. Pensé que no iba a volver a sentir nada. Pero me enamoré de ti cuando menos lo esperaba. Y eso me salvó. Bruno me besó las manos. Y yo me enamoré de ti porque fuiste valiente incluso cuando estabas rota. Porque supiste reconstruirte. Porque me enseñaste a amar sin miedo. Lloramos. Reímos. Y entendí que el amor verdadero no es el que llega sin cicatrices, sino el que se queda y te besa cada herida hasta curarla. Volver a la ciudad fue como despertar de un sueño largo y pesado. El ruido, los edificios, el tráfico, todo parecía más agresivo, más hostil. Pero no teníamos opción. Santiago estaba detenido y el juicio requería nuestra presencia. Aunque la idea de volver a revivir todo me angustiaba, Bruno me sostenía con una calma que me anclaba. Su fuerza no era ruidosa ni impositiva. Era esa clase de solidez que se instala en el pecho y da la certeza de que, pase lo que pase, uno no está solo. Nos mudamos a su departamento por tiempo indefinido. El mío aún estaba en proceso de venta, no solo porque necesitaba dejar atrás ese lugar, sino porque cada rincón de aquel espacio me recordaba a una versión de mí que ya no existía. Una versión sometida al silencio, a la espera de amor que nunca llegó. La rutina que armamos era simple, más vital. Desayuno juntos, trabajo, cenas acompañadas de vino y confidencias, y noches en las que nuestros cuerpos hablaban más que nuestras bocas. La ternura se volvió costumbre, y el deseo, una constante que nos encendía incluso en medio del caos. El juicio comenzó 2 semanas después de nuestra vuelta. Los primeros días fueron una prueba de fuego. Ver a Santiago otra vez, esposado, sin su arrogancia habitual, removió todo lo que creía haber superado. Sus ojos ya no me miraban con superioridad. Me miraban con rencor, como si yo fuera la culpable de su desgracia. Bruno me acompañaba a cada audiencia. Se sentaba a mi lado, me tomaba la mano, y en cada receso, me decía, respira. Lo estás haciendo increíble. Mi declaración fue extensa, dolorosa, llena de detalles que preferiría haber enterrado para siempre. Hablé de las cartas, los seguimientos, las amenazas. Mostramos las fotos, los correos, los videos de seguridad. Y aunque hubo momentos en los que sentí que la voz me temblaba, nunca dejé de hablar. Porque entendí que cada palabra era una forma de sanar. El abogado defensor de Santiago intentó convertir mi relación con Bruno en una debilidad. ¿No es cierto que comenzó una relación sentimental con un compañero de trabajo semanas después del divorcio? Sí, respondí, sin dudar. Porque estaba libre para hacerlo. Porque era mi derecho. ¿Y no cree que eso haya influido en el desequilibrio emocional del acusado? Me miré las manos, respiré hondo y luego alcé la mirada. El único responsable del desequilibrio emocional del acusado es él mismo. Porque el amor no justifica la violencia, ni el rechazo justifica el acoso. El murmullo en la sala fue audible. El juez pidió silencio y me permitió continuar. Bruno me abrazó esa noche como nunca. No dijo nada. Solo me sostuvo. Y eso fue suficiente. Los días siguientes fueron una mezcla de estrés, tensión y pequeños momentos de alivio. Mis amigas comenzaron a visitarme más, a llamarme, a preguntarme cómo estaba de verdad. Y por primera vez, les respondí sin filtros. Estoy rota, sí. Pero también estoy reconstruyéndome. Con cada lágrima que dejo atrás. Con cada noche en la que duermo sin miedo. Con cada vez que Bruno me mira como si fuera la mujer más fuerte del mundo. ¿Por qué lo soy? No por él, sino por mí. Bruno escuchó esa conversación en silencio, desde la cocina. Al terminar, se acercó, me besó la frente y susurró, «Eres mucho más fuerte de lo que crees. Y me haces querer ser mejor cada día». En medio del proceso judicial, también retomamos nuestro trabajo. Volver a la editorial fue extraño. Algunos compañeros se acercaron con palabras de apoyo sinceras. Otros, simplemente miraban desde lejos, como si mi historia fuera una serie de televisión de la que no querían formar parte pero tampoco podían dejar de observar. Bruno y yo continuamos siendo profesionales. Pero ya nadie podía negar lo que había entre nosotros. Y, para mi sorpresa, eso comenzó a inspirar respeto en lugar de burla. Una tarde, Carla, la misma que alguna vez insinuó que me había apurado en rehacer mi vida, se acercó. Solo quería decirte que te admiro. Porque no sé si yo habría podido enfrentar todo eso. La miré sorprendida.
Gracias. Y créeme, uno nunca sabe cuán fuerte puede ser hasta que no tiene otra opción. En casa, la vida seguía su curso. Cocinábamos recetas nuevas, Bruno me leía en voz alta mientras me duchaba, hacíamos listas de viajes que queríamos hacer una vez que todo terminara. Una noche, mientras paseábamos por el parque, él se detuvo. Tengo algo para ti. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña cajita. El corazón me dio un vuelco. No es lo que piensas, dijo, sonriendo. Aún no. La abrí. Dentro, había un anillo de plata con una pequeña piedra azul. No es un anillo de compromiso. Es un símbolo. De todo lo que superamos. De lo que estamos construyendo. No me arrodillo ahora, porque quiero que ese momento llegue cuando no haya sombras detrás. Pero esto es mi forma de decirte que no voy a ninguna parte. Me temblaban las manos. Lo abracé con fuerza, con el corazón rebosando. Gracias. Por amarme incluso cuando yo no sabía cómo hacerlo. No. Gracias a ti por enseñarme a hacerlo de verdad. El juicio culminó 2 semanas después. Santiago fue declarado culpable de acoso agravado, violación de domicilio y amenazas. Fue condenado a 5 años de prisión. Cuando el juez leyó la sentencia, sentí que algo dentro de mí se liberaba. Como si el aire regresara a mis pulmones después de meses en apnea. Bruno me abrazó fuerte en medio de la sala. Se acabó, dijo. No. Ahora empieza, respondí, sonriendo. Esa noche, organizamos una cena íntima en casa. Solo nosotros dos, velas, música suave y el sonido de nuestras risas llenando el espacio. Bailamos en el salón, descalzos, con copas en la mano. ¿Qué quieres hacer ahora? Me preguntó Bruno. Vivir. Viajar contigo. Escribir. Amar. Reír más. ¿Y yo? Tú, solo quédate a mi lado. Para siempre. Me besó con esa mezcla perfecta de deseo y ternura. Hicimos el amor en el suelo de la sala, entre almohadones y suspiros, celebrando nuestra libertad, nuestro amor, nuestro futuro. Y esa noche, por primera vez, dormí sin miedo. Porque cuando el corazón encuentra su hogar, ya no hay oscuridad capaz de apagarlo. Habían pasado 3 meses desde que el juicio terminó. 3 meses en los que la vida comenzó a desplegarse ante nosotros con una calma que jamás creí posible. Después de tanto dolor, de tanto miedo, cada día sin amenazas, sin sobresaltos, era un regalo que valorábamos con una devoción casi sagrada. Bruno y yo estábamos más unidos que nunca. Compartíamos todo. El desayuno con café fuerte y tostadas con mermelada, las caminatas por el parque en las tardes soleadas, las charlas largas en la cama, y también los silencios, esos que hablan sin decir una palabra. Nos habíamos convertido en un refugio mutuo, una constante en medio del mundo impredecible. Una noche, mientras cenábamos en nuestro restaurante favorito, ese pequeño lugar italiano en una calle escondida del centro, Bruno tomó mi mano por encima de la mesa y me miró con una sonrisa serena. Hay algo que llevo tiempo queriendo preguntarte. Sentí el corazón latir con fuerza. Una parte de mí ya sabía hacia dónde se dirigía esa conversación. Dime, ¿quieres viajar conmigo por un tiempo? Dejar el trabajo, al menos por unos meses. Irnos sin planes fijos. Conocer lugares nuevos. Respirar otro aire. Vivir sin rutinas. Lo miré, sorprendida. ¿Dejar todo? Sí. No como una fuga, sino como una elección. Para escribir nuestra historia en otros paisajes. ¿Y el trabajo? Podemos pausar. Tú puedes escribir desde donde quieras. Yo puedo dejar mi puesto por un tiempo. Tengo ahorros. Tengo tiempo. Y lo que más deseo es compartirlo contigo. Respiré hondo, y por primera vez en años, no sentí miedo al dejar algo atrás. Sí. Vamos. Viajemos. Nos besamos allí mismo, entre risas y promesas. 2 semanas después, dejamos nuestros apartamentos en manos de amigos, empacamos solo lo esencial, y partimos sin destino fijo. Nuestro primer destino fue el sur de España. Alquilamos un coche y recorrimos pueblos blancos, nos perdimos en callejones empedrados, comimos tapas en tabernas diminutas y nos dejamos llevar por el ritmo lento de la vida costera. Me reencontré con el placer de escribir sin presión. Cada noche, abría mi cuaderno o el portátil y dejaba que las palabras fluyeran. Algunas veces sobre nosotros, otras veces sobre personajes ficticios, pero siempre con el corazón como tinta. Bruno, por su parte, descubrió una pasión por la fotografía. Capturaba detalles, el reflejo del sol sobre una copa de vino, la sonrisa de una anciana vendiendo frutas, mis pies descalzos en la arena. Nos redescubrimos en cada lugar, en cada mirada. Nuestra relación, ya sólida, se volvió profunda.
Los silencios eran cómplices. Las discusiones, pocas y constructivas. Las noches, cada vez más íntimas. Aprendí a amar sin miedo. A entregarme sin reservas. A confiar, incluso en los días inciertos. En Lisboa, bailamos fado en un bar antiguo. En la Toscana, dormimos en una bodega rodeada de viñedos. En París, Bruno me leyó poesía frente a la Torre Eiffel mientras llovía suave. Una tarde, en un lago escondido de Suiza, mientras el agua nos rodeaba y el sol comenzaba a ponerse, él me tomó por la cintura y me miró con una seriedad que me hizo contener la respiración. Julieta, nunca creí que después de todo lo que pasé, podría amar de nuevo con esta intensidad. Y tú me devolviste la vida. Me enseñaste a confiar, a soñar, a construir algo real. Yo, que era un hombre roto, encontré en ti mi hogar. Lo miré, las lágrimas escapando sin que pudiera detenerlas. Bruno, tú me curaste desde el primer café. Desde el primer gesto. Desde el primer silencio en el que sentí que por fin alguien me veía. Por eso, continuó, sacando una pequeña cajita de su bolsillo. Por eso quiero preguntarte, ¿quieres casarte conmigo? El mundo se detuvo. El lago, las montañas, el cielo, todo se convirtió en un marco perfecto para ese momento. Me reí entre lágrimas, con el corazón estallando. Sí, quiero. Nos besamos con el alma. Y supe que ese era mi final feliz. Uno construido con dolor, sí, pero también con coraje, ternura y pasión. Regresamos a la ciudad meses después. Volvimos con la piel tostada por el sol, con los ojos brillantes y con una noticia. Nos casaríamos en primavera, en una ceremonia pequeña, rodeados solo de quienes caminaron a nuestro lado en los peores días. La editorial nos recibió con los brazos abiertos. Bruno retomó su puesto como editor jefe. Yo comencé a publicar crónicas sobre nuestros viajes, y para mi sorpresa, tuvieron un éxito inesperado. Me invitaron a dar charlas, a participar en paneles, a escribir un libro. Y lo hice. Escribí nuestra historia. La titulé Después del invierno. Porque así lo sentía. Santiago fue liberado después de cumplir su condena. Supimos que se mudó a otra ciudad. Nunca más intentó contactarme. Y aunque una parte de mí jamás olvidará lo que viví, ya no siento miedo. Siento fuerza. Siento que sobreviví. Nuestra boda fue en un jardín lleno de flores silvestres. Yo llevaba un vestido simple, sin corsés ni velos, solo una corona de lavanda y una sonrisa que no cabía en mi rostro. Bruno me miraba como si yo fuera un milagro. Nos prometimos respeto, risas, complicidad. Nos prometimos no rendirnos nunca. Y al final, cuando los invitados se fueron y quedamos solos bajo las luces tenues, él me susurró, prometí quedarme contigo para siempre. Pero contigo, para siempre me parece poco. Lo abracé con fuerza. Entonces inventemos algo más largo que el para siempre. Esa noche, hicimos su amor como si el tiempo no existiera. En cada toque, había gratidão. En cada suspiro, había vida. Oje, en cuanto escribo esas últimas líneas, él está na cocina preparando café. Temos planos de voltar a estrada no verão. Tal vez América do Sul, tal vez Japão. Não importa o destino. Importa que estaremos juntos. Porque sim, pensei que o divorcio me destruiría. Pensei que nunca mais amaría. Mas então, me apaixonei porque menos esperaba, meu colega de trabalho. E ese amor me salvou.